Dogville no es una película cualquiera. Estrenada en 2003 por Lars von Trier, desconcierta de inmediato. No hay casas, no hay paisajes, apenas un escenario vacío con líneas blancas dibujadas en el suelo. Von Trier filma así siguiendo el espíritu del Dogma 95, un manifiesto de directores europeos que buscaban despojar al cine de artificios. Aquí, la desnudez no es solo estética, es ética. El escenario vacío nos obliga a ver la moral sin adornos, sin distracciones. El contexto histórico importa. Dogville se estrena tras el 11 de septiembre y en medio de la invasión a Irak, como una crítica velada al sueño americano y a la moral autoproclamada del occidente. Dogville es más que la historia de Grace, una mujer que llega huyendo a un pueblo. Es más que un pueblo ficticio. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando una comunidad que se cree justa oculta mecanismos de represión moral, abuso sistemático y explotación disfrazada de civismo? ¿Cómo actúa la moral cuando su función principal es mantener el poder de unos pocos sobre los demás? Este videoensayo plantea un problema central, la unificación en una comunidad que utiliza normas y valores para legitimar la violencia y controlar al diferente, al extranjero, al recién llegado. Dogville representa, en espejo, a la sociedad que justifica sus acciones bajo la apariencia de ética y orden. Con Kant, Hegel, Marx, Nietzsche y otros autores exploraremos cómo la dignidad, el reconocimiento, la economía y la moral de esclavos se cruzan en la historia de Grace, revelando un retrato sombrío de poder, sospecha y manipulación social. Antes de entrar en las categorías éticas, vale la pena detenernos en algo esencial. Dogville es, en sí misma, un ejercicio hermenéutico. Recordemos que la hermenéutica no es solo la técnica de interpretar textos, sino la comprensión profunda de lo que está detrás del sentido. Schleiermacher y Dilthey ya señalaban que todo comprender es siempre interpretar y que toda interpretación se da en un contexto. Dogville rompe con la ilusión realista. Como mencionamos, el set minimalista, sin paredes, con nombres escritos en el suelo, nos obliga a completar el sentido con nuestra imaginación. Gadamer diría que esto abre un juego de horizontes. El horizonte de la obra y el horizonte del espectador se funden. Cada quien imagina un mundo distinto. Algunos verán casas cálidas y rústicas, otros espacios fríos y tensos. Esta apertura convierte la película en lo que Umberto Eco llamaría un texto abierto. Y no solo el espectador interpreta, los mismos personajes viven desde interpretaciones distintas. Tom, que se cree un mediador moral, que está convencido de que puede elevar a los demás con sus discursos. Grace, en cambio, que interpreta la violencia como una debilidad humana, casi justificándola. Y asimismo, cada vecino elabora su propio marco. Unos ven en Grace una oportunidad económica, otros un riesgo que debe controlarse. Estas interpretaciones no son neutrales, se traducen en acción. Y como dice Gadamer, comprender es siempre aplicar. Esto es fundamental porque nos muestra cómo la normalización de la violencia en Dogville no surge del solo la economía o la ética abstracta, sino también de la forma en que cada quien lee al otro. Aquí, la hermenéutica se vuelve política. La manera en que interpreto al otro determina cómo lo trato. La falta de paredes físicas se vuelve símbolo. No hay barreras, pero tampoco hay intimidad ni protección. El espacio abierto expone, controla y convierte la vida en un escenario de poder. Y es que eso tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora me gustaría hablar desde un enfoque kantiano. Kant sostenía que lo moral no depende de intereses o conveniencias, más bien de principios universales. El más radical es el imperativo categórico, que dice: obra de tal modo que uses a la humanidad siempre como fin y nunca como medio. En Dogville, ese principio se quiebra desde un inicio. Grace no es acogida como persona, sino como un medio para los experimentos de Tom, para el trabajo de los vecinos, para los deseos de Chuck. Incluso su protección se vuelve medio. Te cuidamos, pero a cambio trabajas más. ¿Qué es eso? Von Trier pone en escena lo contrario a Kant, un mundo donde la dignidad desaparece bajo el cálculo de la utilidad. ¡Qué fuerte! Kant también distinguía entre fenómeno y númeno. El fenómeno es lo que aparece, lo que vemos. El númeno, lo que oculta, lo que nunca se muestra del todo. En Dogville, el fenómeno es la hospitalidad, las sonrisas, las asambleas, el civismo. Pero el númeno es la dominación, la deuda, la violencia, la cosificación. Grace llega como extranjera, y lo que parece generosidad es en realidad un contrato desigual. Lo que se presenta como moralidad es pura apariencia. Lo esencial en realidad es la explotación. Exactamente eso se puede abordar desde Hegel.
Hegel explicó que la conciencia humana se constituye en la lucha por el reconocimiento. Dos conciencias se enfrentan, una arriesga, otra se somete, y de ahí es donde nace amo y esclavo. En Dogville, Grace busca reconocimiento como igual, pero el pueblo solo la reconoce como útil. Ella ocupa el lugar del esclavo, trabaja, sirve, transforma la realidad. Los amos aparentan dominio, pero dependen obviamente de ella. Como dice Kojev, el amo depende del esclavo más de lo que el esclavo depende del amo. Tom Edison encarna la fantasía de un esclavo liberado, recupera autonomía y pretende ser el amo de la naturaleza. Parece un Pepe Grillo, habla de ideales, se proclama como portavoz de la moral, pero nunca arriesga nada. Quiere usar a Grace como un experimento social y literario. Cuando ella le exige un reconocimiento real, la traiciona. Por lo tanto, desde Hegel, Tom cae en un nuevo amo que no reconoce al otro como autónomo, revelando que su moralismo es solo una fachada, repitiendo el ciclo del amo-esclavo. La traición de Tom revela que nunca la reconoció como un fin, sino como un medio de su propio narcisismo. Hegel diría, aquí fracasa la dialéctica del reconocimiento. No hay síntesis reconciliadora, solo dependencia, abuso y violencia. Y es que qué fuerte todo lo que se está diciendo. Me hizo pensar en Nietzsche. Él distinguía entre la moral de esclavos y la moral de señores. La primera está hecha de perdón, humildad y resignación. La segunda, de afirmación del poder, autonomía y creación de valores propios. Lo podemos ver perfecto con Grace. Ella inicia como una mártir, pura y pasiva. Paga con su cuerpo la confianza de Dogville, básicamente la moral de los esclavos. Pero al final, tras este diálogo con su padre y esta reflexión propia, se transforma. Deja de aceptar el sufrimiento y actúa desde la voluntad del poder. Deja de justificar las acciones de los otros y empieza a responsabilizarlos por estas. Nietzsche diría que resucita como otro ser. Ya no busca purificar a los demás con su sacrificio, más bien impone justicia con fuego y destrucción. De víctima pasa a agente, de mártir a justiciera, y con ello von Trier nos recuerda que cuando la moral de esclavo se agota, surge la afirmación violenta de la vida. Pero la historia de Grace no es solo personal. Su paso de mártir a justiciera expone cómo la voluntad de poder individual revela estructuras sociales que permiten la explotación. El pueblo, aunque cruel, intenta esconder su verdadero ser detrás de instituciones como la policía, que legitiman el orden y la autoridad. La moral que predican no es neutra. Sirve para mantener el control sobre los débiles y garantizar que nadie cuestione el sistema. Aquí es donde Marx nos permite mirar más allá de la acción individual y entender la economía, la alienación y la conciencia de clases que sostiene Dogville. Marx comenzó como pensador humanista, influido por Feuerbach, quien decía que el hombre proyecta su esencia en Dios. La crítica a la religión defendía la dignidad humana. Había que liberar al hombre de sus propias ilusiones y recuperar su potencial. Pero luego, Marx dio un giro decisivo. Del humanismo abstracto pasó al análisis económico. Él distingue entre infraestructura y superestructura. En Dogville esto se ve con claridad. La infraestructura es la necesidad de sobrevivir, producir y mantener un orden. La superestructura son los discursos de civismo, moralidad y democracia que justifican la explotación y ocultan la violencia estructural. Grace es forzada a trabajar, obedecer y sacrificarse porque el sistema requiere su sometimiento. Incluso la violencia explícita, la campana, la humillación, la venta-ven, se percibe como normal porque la superestructura la enmarca como orden y civismo. Marx nos enseña que la explotación no necesita un villano individual. Basta con un sistema que organiza la vida social de manera desigual y naturaliza la subordinación. El manifiesto comunista lo dice con fuerza. La historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. En Dogville, Grace representa a los explotados. Ella trabaja, obedece, se somete. El pueblo, que vive de su esfuerzo, representa a la pequeña burguesía. No produce, pero sí controla. El manifiesto también señala que la burguesía transforma todas las relaciones interpersonales en relaciones de mercado. Lo vemos con Ben, el camionero. Grace se convierte en mercancía, transportada y vendida, tal cual. Incluso la fuga se integra en ese mismo mercado. Por eso la alienación de Grace no es solo psicológica, es estructural. Ella encarna lo que Marx vio en su tiempo, un trabajador reducido a instrumento de producción. Y lo más perverso es que la explotación se legitima con discursos de consenso. La asamblea vota sobre su vida.
creyendo actuar en libertad. Byung-Chul Han lo llamaría psicopolítica, la coerción disfrazada de democracia. Entonces, si Marx nos muestra la dimensión estructural de la explotación, Byung-Chul Han revela su forma más sutil, cómo el poder se infiltra en la subjetividad. Han ayuda a ver que la dominación en Dogville no opera solo mediante violencia física o coerción externa, sino a través de la interiorización del poder. Grace acepta su sometimiento porque cree participar en una comunidad democrática, incluso cuando ésta la oprime. Esa ilusión de libertad es la esencia de la psicopolítica, un régimen donde la explotación se vuelve eficaz porque el sujeto la asume voluntariamente, convencido de que decide por sí mismo. Dogville muestra cómo el control ya no necesita cadenas ni látigos. Basta con la producción de consenso y de una supuesta participación social. La comunidad no solo somete a Grace, sino que la hace cómplice de su propia servidumbre, revelando que la opresión contemporánea es más profunda cuando se presenta bajo el disfraz de la libertad. Hemos visto también cómo Nietzsche muestra que Grace pasa de mártir a justiciera, abandonando la moral de esclavos para afirmar su poder. Pero su historia no termina con su transformación individual. También nos invita a cuestionar la conciencia y las apariencias en Dogville. Aquí es donde entra la hermenéutica de la sospecha, surgida en la modernidad. Descartes nos enseñó a dudar. Kant puso al sujeto como centro y la fenomenología busca describir la conciencia. Grace llega con una perspectiva cartesiana. Cree que la razón y las intenciones de los demás pueden ser confiables y que la moral de la persona refleja su verdadera conciencia. Pero pronto descubre que la realidad del pueblo de Dogville contradice esa confianza y debe empezar a cuestionar todo a través de la duda metódica. Pero pronto la duda se impone. Tom, quien aparecía interesado en ella, la usa como un experimento moral y literario. El pueblo, bajo apariencia de bondad, la explota y humilla sin justificación. Paul Ricoeur llama maestros de la sospecha a Marx, Nietzsche y Freud, porque todos coinciden. La conciencia no dice toda la verdad. Lo que llamamos moralidad puede esconder deseo, economía y poder. Dogville se convierte en un laboratorio de la sospecha. Bondad que oculta explotación, consenso que encubre violencia, moral que funciona como una máscara de dominio. Aquí Freud diría que la violencia reprimida retorna en abusos. Nietzsche que la moral cristiana de Grace es resentimiento disfrazado de bondad. Y Marx que la base es económica. Un pueblo solo acepta al extranjero si puede explotarlo. La sospecha nos obliga a ver Dogville no como excepción, sino como espejo de nuestras comunidades reales. Entonces, como podemos ver, Dogville no es solo ficción. Con su escenario desnudo nos enfrenta a la verdad de nuestras formas de vida. Con Kant, vemos que la dignidad se traiciona cuando tratamos a las personas como medios. Con Hegel, que el reconocimiento puede volverse la hipocresía. Con Marx, hemos visto que la solidaridad puede ocultar explotación estructural. Con Nietzsche, que la moral de esclavos puede volverse voluntad de poder. Y con los maestros de la sospecha, que lo moral suele enmascarar el poder. El reconocimiento sin riesgo se convierte en narcisismo. La moral usada como máscara solo perpetúa la violencia. Dogville incomoda porque nos reconoce. En sus líneas blancas vemos dibujada la sombra de nuestra propia sociedad, un espejo donde la ética, la moral y la justicia a veces esconden explotación, miedo y control.